Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? En esta ocasión, a petición de una suscriptora, les voy a mostrar cómo realizar un atrapasueños que podrán hacerlo en cualquier tamaño, ya sea grande o pequeño. Los materiales que voy a utilizar son hilo o lana de un grosor de 3 a 4 milímetros. Tú puedes utilizar algún otro grosor de tu hilo. En este caso voy a utilizar mi aguja crochet de 3 milímetros. Necesitaré también mis tijeras, una aguja lanera o estambrera y también en este caso yo voy a utilizar para el aro de mi atrapasueños este tipo de aro de madera o también llamado bastidor para bordar. Estos aros los podemos encontrar en varios tamaños y podemos utilizar ya sea el aro que está en la parte de adentro del bastidor, que viene siendo esta, que está lisa en toda la parte de alrededor, o también puedes utilizar el aro que está en la parte de afuera del bastidor, pero esta parte de afuera va a tener este fierrito en la parte de afuera, pero no importa, también te sirve este aro, porque si tú le vas a colgar en la parte de abajo de tu atrapasueños las tiritas de hilo de decoración, pues esta parte puede quedar cubierta con el mismo hilo o decoración que vayas a utilizar. Otra cosa también es que si tú quieres cubrir la parte de madera para que no se vea de ese color, puedes utilizar ya sea algún listón de tu preferencia o algún hilo con el mismo que vayas a tejer tu atrapasueños o algún tipo de cinta. Lo que tú quieras puedes utilizarlo, ya solamente pones un poco de pegamento en el bastidor o algún trocito de cinta, pegas tu listón o hilo que vayas a utilizar para cubrir el aro y simplemente vamos dando vueltas alrededor del bastidor de esta manera y así vas a ir cubriendo toda la parte de afuera del aro para que quede cubierto. Esto ya es si tú quieres hacerlo. Yo en este caso voy a dejar mi aro así de este color de madera. Bien, lo primero que vamos a hacer es un aro mágico. Vamos a tomar nuestro hilo de esta manera. Vamos a dar vuelta nuestro hilo alrededor de nuestros dos dedos de esta forma. Y aquí, ya que se formó esta X con el hilo, vamos a pasar la aguja por debajo de la primera hebra del lado derecho de esta forma y vamos a jalar la hebra del lado izquierdo hacia el lado derecho de esta manera. Y ahora vamos a sacar ya nuestros dos dedos de este aro que se ha formado, ven, de esta manera, y aquí ya quedó formado el aro mágico. Ahora vamos a hacer una cadena, tomamos hilo con la aguja y lo pasamos a través de esta hebra y ya realizamos una cadena. Aquí ya tenemos nuestro aro mágico. Ahora vamos a tejer aquí sobre nuestro aro mágico puros medios puntos. Voy a tejer el primero. Va un medio punto. Para tejer un medio punto pasamos nuestra aguja hacia la parte de atrás, jalamos el hilo hacia la parte del frente de esta manera, volvemos a tomar hilo con la aguja y pasamos esa hebra por estas dos lazadas y ya está un medio punto. Así van tejiendo puros medios puntos hasta tener en total, yo en este caso voy a tejer 18 medios puntos, pero aquí ya depende la cantidad de pétalos que quieren que se formen en la primera fila de su atrapasueños. Va a ser la cantidad, va a ser el doble la cantidad de medios puntos que van a tejer. Por ejemplo, yo aquí en esta primera fila quería que quedara de 9 ondas o 9 pétalos formados. Entonces el doble de 9 es 18. Entonces aquí, para esta primera fila que voy a tejer de medios puntos, por eso voy a tejer 18 medios puntos. Ya si ustedes quieren que su primera fila del atrapasueños tenga más cantidad de pétalos, pues van a tejer
el doble de la cantidad de pétalos que quieran, van a tejer el doble en medios puntos. Bien, entonces aquí voy a continuar hasta tener 18 medios puntos. Una vez que hemos terminado nuestros medios puntos, aquí ya este orificio que queda en la parte del centro, así lo vamos a dejar, y la hebra del inicio del aro mágico ya podemos cortarla con nuestras tijeras. Y ahora, para cerrar esta cadena, esta primera fila de medios puntos, vamos a hacer un punto deslizado justo donde hicimos la primera cadena de inicio y el primer medio punto. En la parte de arriba se forma un pequeño orificio, que es este de aquí. Vamos a pasar así nuestra aguja y vamos a jalar nuestra hebra del hilo con la aguja hacia la parte del frente, de esta manera, y esa misma hebra la pasamos a través de esta lazada que está en la aguja. Y así ya hicimos el punto deslizado, ya para cerrar esta primera fila de nuestro atrapasueños. Ahora, para comenzar nuestra segunda fila, o la que sería la primera fila de los pétalos, vamos a hacer el primer pétalo. Para eso hacemos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Ya que tenemos estas 5 cadenas, vamos a dejar este siguiente orificio de la parte de abajo sin tejer y nos brincamos al siguiente orificio, y ahí vamos a hacer un punto deslizado. Para hacer el punto deslizado, recuerden que introducimos nuestra aguja por ese orificio. Vamos a jalar la hebra del hilo hacia la parte del frente, de esta manera, y esa misma hebra la pasamos a través de esta lazada que está en la aguja. Y ahí ya hicimos el punto deslizado para que nuestras 5 cadenas que hicimos ya quedaran unidas en la parte de abajo. Ahí ya quedó el primer pétalo. Así vamos a repetir estos pasos para hacer los demás pétalos que faltan. Voy a repetir, hago mis 5 cadenas. Ya que tengo mis 5 cadenas, voy a dejar el siguiente orificio sin tejer, me brinco al que sigue y en ese siguiente orificio hago mi punto deslizado. Y aquí ya quedó mi siguiente pétalo. Así voy a continuar hasta terminar toda la fila. Aquí ya, para terminar este último pétalo, ya tengo mis 5 cadenas. Voy a unir con el punto deslizado igual en la parte de abajo, dejo un orificio sin tejer, dejo en el que sigue, y si me fijo, este siguiente orificio donde voy a hacer el punto deslizado es justo donde comienzan las 5 cadenas del primer pétalo, es el mismo orificio. Entonces ahí voy a hacer el punto deslizado y así ya queda terminada mi primera fila de pétalos. Ahora, para comenzar nuestra siguiente fila de pétalos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a subir aquí con puntos deslizados hasta el centro de nuestro primer pétalo de la fila anterior. Yo, por ejemplo, aquí coloqué este marcador de tejido en el centro del pétalo. El centro sería, si en la fila anterior cada pétalo que hicimos lo realizamos con 5 cadenas, entonces el centro de nuestro pétalo, si son 5 cadenas, el centro sería la cadena número 3. ¿Para qué? Para que en la cadena número 3, que es el centro, ya nos quedan 2 puntos de cada lado de nuestro pétalo. Entonces vamos a subir con puntos deslizados. Hacemos el primer punto deslizado en la primera cadena del pétalo. Por ejemplo, es esta de aquí. Introduzco mi aguja, voy a jalar mi hebra del hilo hacia el frente, de esta manera, y esa misma hebra voy a pasarla a través de esta primera lazada que está en mi aguja. Ahí ya hice un punto deslizado, va 1 en la siguiente cadenita,
hago otro punto deslizado, van 2, y ahora aquí donde tengo mi marcador de tejido lo voy a quitar para hacer mi punto deslizado número 3. Y así ya me quedó mi hilo, mi hebra del hilo en el centro de este primer pétalo. Así ya vamos a poder comenzar la siguiente fila. Ahora, para comenzar esta siguiente fila, si en la fila anterior cada pétalo tenía 5 cadenas, ahora para esta siguiente fila vamos a aumentar otras 2 cadenas a esas 5 que hicimos, que sería un total de 7 cadenas. Vamos a hacer cada pétalo que hagamos de esta fila va a ser de 7 cadenas. Voy a hacer mis primeras 7 cadenas. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Ahora vamos a unir estas cadenas en el siguiente pétalo de la fila anterior, igual en el centro de nuestra fila anterior. Ahí vamos a unir con un punto deslizado. Y de esta manera ya nos queda el primer pétalo de esta segunda fila de pétalos. Bien, así vamos a repetir en cada pétalo. Vamos a hacer 7 cadenas, 1, 2, ya que tenemos nuestras 7 cadenas, unimos con un punto deslizado en el siguiente pétalo, en el centro del pétalo de la fila anterior. Y aquí ya me quedó mi segundo pétalo. Así voy a repetir en toda esta fila los mismos pasos. Y aquí ya para terminar mi fila de pétalos voy a repetir los mismos pasos que hice en la fila anterior. Justo donde comencé mi primer pétalo de esta fila, ahí mismo voy a introducir mi aguja y voy a hacer mi punto deslizado para terminar este último pétalo. Y aquí ya terminamos esta otra fila, que sería la fila número 2 de pétalos de nuestro atrapasueños. Así vamos a ir repitiendo los mismos pasos en cada fila que vayamos haciendo. Por ejemplo, voy a repetir otra fila más. Voy a hacer mis puntos deslizados hasta llegar al centro del primer pétalo de esta última fila que tejimos. Voy a colocar yo mi marcador de tejido para saber dónde es el centro. Por ejemplo, mi centro es en el orificio número 4 del pétalo anterior. Y hasta ahí voy a hacer puntos deslizados. Aquí ya estoy por terminar mis puntos deslizados. Voy a retirar mi marcador y en ese último orificio voy a hacer mi punto deslizado. Y aquí ya voy a poder comenzar esta siguiente fila de pétalos. Igual que hice en las filas anteriores, para la cantidad de cadenas que voy a hacer del primer pétalo va a ser la misma cantidad que hicimos en la fila anterior más 2 cadenas más. Por ejemplo, si en esta cadena anterior hicimos 7 cadenas para cada pétalo, ese 7 más 2 serían 9 cadenas. Ahora en esta siguiente fila hacemos 9 cadenas para cada pétalo. Hago aquí 1, 2, aquí ya tengo mis 9 cadenas y de nuevo voy a unir con un punto deslizado en el siguiente pétalo de la fila anterior, justo en el centro. Ahí voy a unir con mi punto deslizado. Y aquí ya quedó formado
el primer pétalo de esta tercera fila de pétalos que vamos a hacer. Así vamos a continuar repitiendo los mismos pasos para cada fila que vayamos realizando. Miren, aquí ya terminé yo esta tercera fila de pétalos. Cada pétalo fue de 9 cadenas. Ahora, a partir de aquí, ustedes ya van a ir tejiendo la cantidad de filas que ustedes quieran, dependiendo el tamaño de su aro que vayan a utilizar. Por ejemplo, ustedes van a colocar su tejido en el centro de su aro, y cuando ustedes vean que la distancia entre el tejido y el aro sea de 2 centímetros, por ejemplo de aquí a aquí debe de tener 2 centímetros, puede ser 1 centímetro y medio a 2 centímetros de distancia entre el tejido y el aro. En todo alrededor debe ser la misma distancia. Por ejemplo, aquí todavía yo voy a tejer otra fila más, y mientras ustedes vayan tejiendo, si van a tejer más filas, recuerden que cada fila que vayan tejiendo se repiten los mismos pasos, solo que la cantidad de cadenas que hacemos para cada pétalo de cada fila va a ir aumentando de 2 en 2 cadenas extras. Por ejemplo, si en la primera fila de pétalos tejimos cada pétalo con 5 cadenas, en la fila número 2 cada pétalo fue hecho de 7 cadenas, en la fila número 3 lo he tejido de 9 cadenas para cada pétalo, y así sucesivamente vamos aumentando 2 cadenas extras a las cadenas que hicimos de la fila anterior para cada fila que vayamos haciendo. Miren, aquí yo ya dejé aproximadamente 1,5 centímetros de distancia entre mi rueda de madera y mi tejido en todo alrededor. Aquí ya voy a cortar mi hilo. Aquí la hebra que queda en mi aguja voy a jalarla hacia la parte del frente del tejido, y ahora con mi aguja lanera voy a esconder ya esta hebra que me quedó. Voy a pasarla por el mismo orificio donde terminé mi tejido, la paso mi hebra hacia la parte de atrás del tejido, y aquí en la parte de atrás voy a hacer un nudo. Y el resto de hebra que me queda voy a esconderlo entre el mismo tejido. Ahora ya para unir nuestro tejido a nuestro aro, vamos a tomar un trocito de nuestro hilo y vamos a amarrar nuestro tejido a nuestro aro en cualquier orificio. Vamos a hacer aquí un pequeño nudo y vamos a tomar nuestra aguja lanera con un trozo de nuestro hilo, más o menos que sea un hilo que le dé la vuelta a todo nuestro aro de madera. Y ahora en el lado contrario de donde colocamos el trocito de hilo pequeño, de este otro lado, vamos a comenzar a unir ya nuestro hilo. En la parte del final de este hilo que enlacé en mi aguja lanera, voy a unir mi tejido al aro de madera, haciendo también un nudo. Y ahora sí vamos a ir pasando nuestra aguja con el hilo por el siguiente aro o el siguiente pétalo del tejido. Vamos a pasar la aguja por debajo del aro de madera y también por debajo de nuestro tejido, de esta forma. Pasamos el hilo hacia la parte de arriba y jalamos, y ya de esta manera va a ir quedando unido el tejido al aro. Vamos a repetir en todos los pétalos del tejido y nos podemos ir ayudando con nuestra mano izquierda para ir sosteniendo los enlaces que vamos haciendo del hilo
con el aro. Y una vez que terminamos ya de unir todo el contorno de nuestro tejido al aro, aquí vamos a terminar justo donde iniciamos, que hicimos el nudo de inicio de la hebra. Aquí con este mismo nudo podemos hacer otro nudo con la hebra del final de la unión y la de inicio. Y aquí estas hebras que quedan, ya por último podemos esconderlas con nuestra misma aguja lanera entre el mismo tejido de nuestro atrapasueños, o podemos cortarlo muy a la parte del nudito que hicimos, y ya la parte del nudo que quede va a quedar oculta con las decoraciones que vamos a poner colgando en la parte de abajo del atrapasueños. Y este hilito que habíamos colocado del lado contrario ya también podemos cortarlo o quitarlo, porque ya no se necesita que esté en esa parte. Y ya para la parte de abajo, para estas tiras de hilo que quedan colgando, vamos a cortar nuestros trozos de hilo. Van a cortarlos el largo que ustedes quieran que tenga cada hilo de la parte de abajo. Van a cortar el hilo al doble de centímetros. Por ejemplo, si yo quiero que el largo de mis tiras tengan 40 centímetros de largo, entonces cada tira la voy a cortar de 80 centímetros. ¿Por qué vamos a cortarlo al doble? Porque una vez que tenemos ya nuestra tira, vamos a doblarla por mitad, de esta manera, que quede por mitad, y vamos a pasar nuestra hebra del hilo, la parte donde es la mitad del hilo, la pasamos a través de nuestro atrapasueños y el aro de madera, de esta manera. Y ahora aquí por este huequito que se forma en la mitad del hilo, por ahí vamos a pasar estas hebras de nuestro hilo, y ya va a quedar el nudo y el hilo en el aro de madera. De esa manera van a colgar todas sus tiras de hilo, y ya depende la decoración que ustedes quieran realizar para su atrapasueños. Yo por ejemplo a este le he colgado unas borlas de lana o de hilo, que anteriormente también ya les había explicado cómo pueden realizar este tipo de borla. En la descripción del video les voy a dejar el tutorial de cómo hacer una borla. Y también aquí en la parte de arriba del atrapasueños ya solamente le amarramos un trocito del mismo hilo, ya sea con el que tejimos el atrapasueños, para que se pueda colgar a alguna pared o a alguna parte donde vayamos a utilizarlo. También por acá les voy a mostrar otro que hice, con la temática de unicornio. Utilicé esta parte de arriba del cuerno y las orejas de un moñito de unicornio que les mostré anteriormente. Les voy a dejar en la descripción del video el tutorial de el moñito unicornio, para que si ustedes quieren hacer este modelito también pueden utilizar esas orejitas y el cuernito para este tipo de atrapasueños. Bien amigos y amigas, así quedan ya terminados nuestros atrapasueños. Yo realicé estos dos modelitos, pero ustedes pueden hacerlos en alguna otra combinación de colores, o también si quieren que les muestre cómo hacer una pluma tejida para que decoren la parte de abajo de su atrapasueños, déjenme saber en los comentarios y próximamente hago un video. Y también si ustedes realizan su atrapasueños, me pueden compartir sus fotos a través de Instagram, Facebook o Twitter. Me encuentran como Moda Crochet Maritza. Por ahí me envían un mensajito con su foto y aparecerá su foto de su tejido en un próximo video de Tejiendo Juntas. Si el video les ha gustado, recuerden que le pueden dar manita arriba y nos vemos en un próximo tutorial. ¡Chao!